Amigas, amigos, son las 7:49 minutos de la mañana, hora de Miami. A esta hora vamos a hacer una conexión con el embajador Diego Guardia en estos instantes. Embajador, gracias por permitirnos conversar con usted. Buenos días. Buenos días, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, embajador, primero que nada, usted ha dado seguimiento importante. Dentro de unos minutos, por cierto, tenemos previsto conversar con Wilmer Azuaje. Él nos acaba de informar de que efectivamente ya fueron presentadas estas pruebas ante la Corte Penal Internacional, pruebas sobre las cuales usted también se ha manifestado en los últimos días, de hecho, el día de ayer, en relación con lo que fue la llamada masacre del Junquito. Creemos que esto es trascendental y le da un giro importante a lo que ha ocurrido en Venezuela, porque definitivamente muestra lo que sería el ajusticiamiento que hizo el régimen de Maduro en contra de estas personas y pudiera, en todo caso, y era lo que quiero preguntarle, justamente lo que quiero preguntarle es, ¿cree que esto pudiera seguir un curso legal para llegar realmente a determinar que hubo algún tipo de delito contra los derechos humanos en Venezuela, embajador? Fíjate, Sergio, en la Corte Penal Internacional se han presentado tantas denuncias y tantos casos que realmente yo estoy no solo alarmado, sino horrorizado de que la fiscal no haya avanzado mucho más. Y esto ha sido incluso desde antes de Luis Moreno Campos. Yo presenté lo mismo de Chávez. Claro, Chávez muere durante el proceso. Yo creo que estas fotografías terribles que publica originalmente un diario en España es también un recordatorio no solamente a la Corte, debo decirte, donde yo creo que debe tener una fuerte impresión, sino los propios venezolanos. Fíjate que este hombre, en el fondo, nunca nadie lo tomó en cuenta, hasta se burlaban, y era un mártir, un héroe, fíjate que sus últimas palabras son, decía, no temo a morirme, lo que temo es fallarle a la gente. O sea, un espíritu realmente extraordinario. Creo que la publicación, yo vi que la madre decía, caramba, ¿por qué la publicaron? Azoja había dicho que la madre estaba de acuerdo, pero yo creo que esto debe servir también para sacudir la conciencia de algunos de los que se den cuenta que nosotros vivimos bajo una narcodictadura, una narcotiranía de una crueldad realmente demoníaco, realmente sería. Y yo creo que en la Corte, claro, en la Corte se ven muchas cosas horribles, en la Corte Penal Internacional, de crímenes que suceden a lo largo del mundo, pero es que esto es, como tú lo dijiste al principio, es la muestra de un ajusticiamiento de una persona que se estaban entregando, que está públicamente por video entregando. Y que, por cierto, él llamaba a la gente que se acercaran al sitio y nadie se acercó al sitio. Si se hubieran por lo menos acercado al sitio, seguramente no lo hubieran podido ajusticiar. En serio, es realmente doloroso, penoso y muy preocupante. Ahora, ¿por qué usted cree que la Corte Penal Internacional no haya tomado una decisión antes sobre este tema y ni siquiera con ningún tema vinculado a Venezuela, a pesar de todas las investigaciones, expedientes que han sido abiertos allí en la Corte Penal Internacional? Usted decía que estaba horrorizado con la fiscal. Fue la palabra que usted usó. Estoy horrorizado con la fiscal porque no toma ninguna decisión. ¿Hay realmente algún interés o es que todo es muy vago? No sé, pregunto. Pues mira, la fiscal era la segunda antes del fiscal original, Luis Moreno Campos. Okay. Ahí la conocí yo al principio. Yo creo que la Corte tiene, los jueces de la Corte son designados por los países, es una elección, o sea, hay alta política detrás del proceso en cualquiera de estas investigaciones. Y el reciente informe de la fiscal hace pocos días es realmente también deplorable. Eh, la posibilidad, yo sé que, por ejemplo, la hermana de ese hombre que está siendo buscado, uno de los 10 personajes más buscados por los Estados Unidos, Tarek El Aissami, su hermana está metida y casi vive dentro de la corte. O sea, ellos han tenido durante todos estos años esta señora haciendo presión, haciendo lobby. Eso, sin la menor duda, ha tenido y tiene que ver con las demoras. Pero la presión incluso, fíjate, Sergio, que ha hecho el secretario general de la OEA, el presidente Duque, de que era senador, nuestra amiga Tamara Sujú, yo mismo y otros, ha sido permanente. O sea, nosotros tenemos años presionando
y es como si habláramos contra un muro, lo cual realmente, la palabra no solamente es alarma, es realmente una altísima preocupación, yo diría, en este momento de censura, porque esta señora tiene suficientes elementos como para activar una investigación preliminar. Ahora, embajador, yo le preguntaba al principio, ¿usted cree que esto, aunque prospere o no, pueda cambiar un poco el debate en Venezuela? Es decir, hemos visto en las últimas semanas lo que ha ocurrido con la situación interna del país, sobre todo de la oposición, y donde de todas ha ganado terreno el régimen de Maduro. ¿Cree que esto pudiera darle un aliciente quizá a la oposición venezolana? Lamentablemente no. Okay. Fíjate que el asesinato, el ajusticiamiento de Oscar Pérez ha servido para muy poco, porque en su momento no ocurrió nada y ahora ha muerto menos aún. Yo creo que puede tener más repercusión fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Es lamentable, pero así por lo menos lo veo yo. Estamos pasando, fíjate, estos incidentes que para mí son un poco la punta del iceberg, como dicen, lo que ha acontecido de estos diputados. Es mucho más serio, es mucho más profundo, mucho más masivo, en el cual uno tiene que reflexionar qué nos está pasando a los venezolanos, incluso a nuevas generaciones que se suponía que fueran intocables de lo que llamaban de los viejos vicios de la corrupción. Resulta que los viejos vicios de la corrupción lo han tomado algunos con mayor entusiasmo y mayor dedicación de lo que ninguna otra generación previa se atrevió. Este tema famoso de las cartas de buena conducta, en el fondo, es una cosa absolutamente ilegal, es un delito, porque la Asamblea no tiene la competencia para darle a personas naturales. Además, ninguno de estos que han sido de la comisión tiene los recursos para investigar, analizar. Si a veces no tiene muchos de ellos ni cómo llegar a la Asamblea, imagínate cómo investigar a gente tan complicada como los que los Estados Unidos han metido en sus listas por negociar con el régimen venezolano. Esto, si se llegara a examinar a fondo, yo te garantizo, mira, que todos los que han pasado por esa comisión y todos los que han firmado o no hayan firmado o hayan convenido en este tipo de procedimientos, oye, serían realmente, habrían cometido crímenes muy serios en contra del patrimonio nacional, pero de eso no se habla. Incluso cuando tú pones a que te investiguen los mismos que son compañeros, etcétera, de los que están acusados, cuando los mismos que están en el proceso de ser supervisores o de controladores, a su vez deberían ser investigados, imagínate la situación que estamos viviendo, Sergio. Ahora, embajador, ante todo esto que está ocurriendo, se viene, bueno, ya estamos terminando 2019, viene el año 2020 y lo que vendría justamente es en el mes de enero el nombramiento de una nueva junta directiva. En todo caso, a la cabeza estaría nuevamente Juan Guaidó. Le pregunto, ¿usted cree todavía en Guaidó? ¿Cree que es necesario un cambio en la Asamblea, en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional? ¿Cree que esto pudiera ser favorable para el curso de lo que sería realmente una transición hacia la democracia en Venezuela? Tú sabes, Sergio, yo creo que el problema más serio que se enfrenta en este momento es un problema de realismo político. Yo creo que le han perdido el respeto en gran medida a Guaidó. Él mismo ha contribuido a eso. Por ejemplo, yo la semana pasada lo vi exaltado, hablando en la asamblea, diciendo groserías, etcétera. Que cuando un político comienza a decir groserías en público es porque piensa que el pueblo venezolano es grosero y habla de esa manera. Yo creo que es realmente una grosería con los venezolanos hacer eso. Cuando se le pierde el respeto y la confianza, que yo creo que es el caso, eso es fatal, no solamente para él, es fatal para nosotros que hemos visto en él encarnado una esperanza, como fue desde febrero. Lamentablemente eso ha venido disminuyendo. Ahora, ¿quién lo va a sustituir? Si son, porque recuérdate que lo que han hecho es crear un gobierno colegiado, que era lo contrario de lo que decía la Constitución. Entonces, a cualquiera que pongan, imagínate que no lo pongan a él, seguimos con el mismo. Son los 4 cogollos más Leopoldo López, que está en la Embajada de España, mandando y manejando el proceso. Cualquiera que pongan, bajo el esquema que tienen,
no nos conviene. Así no saldremos nunca de esta narcotiranía. Y esto es, entonces, la decisión a tomar es este estatuto de la transición a la democracia que aprobaron, se ha convertido en una especie de gobierno parlamentario en la cual en el fondo no aparecen los responsables, que son los jefes de los partidos que están mandando detrás. Y han dejado, como yo he dicho varias veces, a Juan Guaidó como especie del vocero por tener más popularidad que los otros, pero los otros no asumen responsabilidad y lo dejan todos en manos de Guaidó. Ahora, embajador Diego Arias, ¿cuál sería su propuesta para realmente darse una transición en el país? ¿Es necesario, de alguna manera, buscar conversar, dialogar con el régimen para que esto se dé? Mira, desde el inicio, este proceso, yo siempre decía que era como piedra, papel o tijera. Todo, fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Yo decía, mire, primero, presidente Guaidó, es una camisa de fuerza. Anunciar, eso fue como cuando al inicio de la asamblea se dijo, en 6 meses saldremos. La política no se maneja así y sobre todo estás bajo una narcodictadura, una narcotiranía, incluso hay cosas que no se deben ni siquiera decir en público hasta que tú las hagas. Ese problema que tenemos enfrentado, por ejemplo, para mí, yo creo que nosotros tendría que crearse un consejo de gobierno. Un consejo de gobierno que sea mucho más representativo, de que no sea una cosa sectaria, como yo creo que ha ocurrido. Hay partidos que se han convertido en corporaciones más que en partidos, por los intereses económicos, por el manejo de recursos, etc. Un consejo de gobierno que sea más representativo sería tal vez un factor de sustentación, no solo nacional, sino internacional. Aunque no se haya dado como tal el cese de la usurpación, embajador. Es que uno no puede decretar el cese de la usurpación. En el fondo es un eufemismo. Perdón, lo que tú debes decir es, nosotros tenemos que sacar al narcotirano. Ahora, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces, ahora recién he visto que sí, finalmente dicen, bueno, tiene que ser a la fuerza. No hay otra forma de sacar al narcotirano que no sea la fuerza. La fuerza no solamente son cañonazos, hay distintas modalidades. Pero se ha venido manejando de una manera, Sergio, que lamentablemente hoy estamos embarcados en un proceso de oficializar la cohabitación con el régimen. Las declaraciones de Stalin González, estamos negociando. Fíjate lo que han hecho. Han permitido que regresen diputados que ya no son diputados de acuerdo con nuestro Tribunal Supremo de Justicia Legítima. Esos diputados siguen siendo constituyentistas, sin embargo los tienen dentro de la comisión. O sea, hemos traído los verdaderos enemigos a la casa para participar en un proceso de escoger al Consejo Nacional Electoral. Ese mismo consejo que uno de los partidos políticos, el Nuevo Tiempo, saboteó para que no lo pudiéramos haber elegido a esa directiva del CNE hace 2 años. O sea, los mismos que nos sabotearon hace 2 años, ahora participan en ese proceso. Entonces, ¿qué dice la comunidad internacional? Dice, bueno, si a los venezolanos no les importa negociar con los constituyentistas, aunque no sean diputados, no les importa que a pesar de que su propio Tribunal Supremo de Justicia les diga que eso es ilegítimo, lo aceptan. Bueno, ese es un problema de los venezolanos. Ellos no pueden estar enmendándonos la plana permanentemente. Ahora, embajador, usted decía que habría que conformarse un consejo de gobierno más representativo. ¿Cómo se daría en todo caso eso y de qué manera este consejo pudiera realmente lograr que se vaya el régimen del poder? Bueno, yo hablaba muchas veces, Sergio, que hay que ponerse la camiseta de la confrontación y de la batalla. Seguir manejándose parlamentariamente, seguir hablando de oposición cuando tú estás en una narcotiranía es un despropósito. Tú tienes que tener resistencia. Resistencia es una cosa muy distinta a oposición. Oposición tiene, the loyal opposition al gobierno en Inglaterra. Entonces siguen manejando modalidades de comportamiento como si viéramos en Suecia o en Finlandia y no una narcotiranía. Ya tú no hablas del fin de la usurpación, tú hablas de que hay que desplazarlo, hay que sacarlo y tienes que estarle diciendo al mundo que no hay manera que no sea sino que se vayan. Fíjate los bolivianos. ¿Cuál fue el secreto de la erupción boliviana recientemente? Que los movimientos cívicos, como llamaban allá los cívicos, dijeron no tenemos nada que conversar nosotros con el gobierno de Evo Morales. Efectivamente,
Eso encendió el entusiasmo en el pueblo, que vieron que había unos tipos que realmente sí querían sacar a Evo Morales, no que quieren coexistir o cohabitar. Aquí la dirigencia política venezolana está inmersa en un proceso de ver cómo se acomodan en un proceso electoral. Ayer yo vi a Guaidó que dijo algo que no ha debido decir, por lo menos. Digo, bueno, que él estaría dispuesto a ser candidato a la presidencia porque lo están acusando hoy en día de que lo que hace es justamente campaña política. No lo ha debido decir. Que sería un exceso de sinceridad. Bueno, hay veces excesos de sinceridad que son muy peligrosos y en este momento eso contribuye a debilitarlo aún más a él, Sergio. O sea, aquí yo sigo pensando que la dirigencia política ve a Venezuela como un pastel, como una torta, y cada quien ve cómo le trata de meterle una dentellada a ese pastel. O sea que Y mientras siga realmente, estando ¿ah? así, no vamos a salir de esto, doctor. No, así, mi querido Sergio, no. Además, eso va bajando la intensidad del entusiasmo nacional. La gente no es boba, la gente vive en este mundo, tiene los pies sobre la tierra y se da cuenta cuando los engaña. Claro, una última pregunta, porque ya nos hemos extendido mucho, pero ¿cómo le devolvemos la esperanza al venezolano a su juicio, embajador? Yo tengo, y además lo he dicho, se lo he dicho públicamente a él, le he dicho, mira, las palabras son importantes. Yo siempre citaba lo de Churchill, que decía que había tomado el idioma inglés y lo envió a la batalla. Pero para que las palabras sean importantes no pueden ser cosas que parezcan como de repetición, de caletre. Para que las palabras tengan importancia, tú tienes que tener credibilidad, tienes que generar confianza para poder generar entusiasmo. Una sociedad que no esté inspirada y no esté entusiasmada, mi querido Sergio, no va a reaccionar. Te agradezco mucho que me hayas invitado hoy a conversar Por contigo. favor, a usted, embajador, gracias por su tiempo. A Un nosotros abrazo. nos toca hacer una pausa, en breve seguimos con más de nuestro programa. Un fuerte abrazo, embajador. Otro. Bueno, ya saben que pueden seguir